Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, les quería contar que actualicé todas las listas con las que me fueron mandando mensajes que no estaban en la lista que di el otro día. Así que teóricamente creo que estamos todos. Eh, si falta alguien, bueno, irá surgiendo después, pero por ahora creo que está todo actualizado con todas las que agregué. Eh, Les quería contar también, en el último video, en la última clase hubo una especie de introducción al tema que viene, que es el peronismo, y que sería con el tema que iríamos cerrando esta parte. Teóricamente tendremos que dar algunos lineamientos generales sobre América Latina, pero claramente no nos va a dar porque las clases de este seminario terminan en julio, antes de las vacaciones, porque recuerden que esta materia es cuatrimestral. ¿M? Por lo tanto, esto ya se los dije, cierra antes de las vacaciones de julio y para esa fecha tenemos que tener resuelto qué hacer. Yo les había hablado de dos posibilidades. Una, que queden en condición de alumna regular y otra, que haya promoción directa. Ninguna de las dos cosas o mejor dicho, no tengo todavía instrucciones sobre cuál de las dos puedo usar o cuál de las dos es la más factible. Por eso las aliento a que sigan trabajando, ¿m? Que no dejen de hacer nada, porque la idea sería que a ver qué es lo mejor que puedo conseguir, digamos, por decirlo de alguna forma. Bien, volviendo al peronismo, entonces, y a continuación de lo que fue la década infame, una década, recuerden ustedes, la década del 30, asignada por la cuestión del fraude político, sobre todo, ¿m? Y una expresión política liberal y conservadora, en lo político y en lo económico, por supuesto, ¿no? Y donde las clases sociales que gobernaban o que estaban en el poder eran las clases altas, por supuesto, a las que definimos como fundamentalmente como la oligarquía terrateniente, o sea, los dueños de las tierras, los dueños de las haciendas, los dueños de los frigoríficos. ¿M? O sea que había una clase social que hasta ahora no había tenido o no había sido representada por una expresión política, que era fundamentalmente lo que nosotros conocemos como la clase trabajadora, los obreros. Esta clase social todavía no había tenido una expresión política que los contenga hasta que aparece el peronismo. La clase obrera, la clase trabajadora van a ser el sustento, el pilar donde se va a apoyar el peronismo, donde se va a expresar el movimiento justicialista, como también se lo conoció. ¿M? Entonces, tenemos una serie de elementos que van a conformar lo que se llama la ideología del peronismo. O sea, en qué se basó Perón para armar este movimiento, que transcurrió a través de tantos años y se sostiene aún, ¿no es cierto? Bueno, esta ideología está basada fundamentalmente en algunas cuestiones que están relacionadas a la iglesia, sobre todo a la cuestión social de la iglesia, todo lo que es el asistencialismo, la presencia, eh, en la ayuda a los más necesitados, etcétera. Se basó también en lo que se conoce como la teoría keynesiana, que es una teoría de un economista inglés llamado John Keynes, por eso keynesiana, que se basa en la idea de utilizar la obra pública para reactivar la economía. Básicamente se apoya entonces, decíamos, en la doctrina social de la Iglesia, en las teorías keynesianas,
de la utilización de la obra pública para motorizar la economía, digo, y además se apoya también fundamentalmente en sindicalismo, clase obrera, y así va conformando una nueva idea de política y de contención social, que es lo que se conoció como el justicialismo, término que proviene de la denominada justicia social, que apunta fundamentalmente, la justicia social apunta fundamentalmente, a una redistribución del ingreso. Es decir, a que la riqueza se reparta de otra forma, chicas. Básicamente la idea de Perón era que las riquezas que ingresaban al país, los aranceles por las exportaciones de los granos, o la fabricación de bienes que generaba nuestra industria nacional, incipiente, nueva, todas esas divisas sean repartidas de manera más equitativa y justa entre todos los habitantes de nuestro país y que no quedaran, como se hace, concentradas esas riquezas en unos pocos, en unos pocos afortunados, como pasaba en esa época y como desgraciadamente sigue pasando hoy, ¿no? Entonces hablemos de este concepto de distribución de la riqueza, o de una redistribución o una distribución más equitativa de la riqueza. Para esto Perón propone entonces mayor participación del obrero, o directamente participación del obrero en las ganancias de las empresas. O sea, que el obrero participe en las estrategias comerciales de la empresa e incluso que tenga participación efectiva dentro de los directorios o de la conformación de las direcciones, para tener un control también y poder participar en la generación y también en qué hacer con esas ganancias, cómo reinvertir, cómo es mejor para la empresa o qué es lo mejor para la empresa. Imagínense toda la oposición que generó esto, ¿no? Que los obreros participen en las decisiones de las empresas. Fomentó también lo que se conoce como el mercado interno, la creación de o apuntar a hacer más grande el mercado interno, que haya mayor consumo, alienta el consumo interno. ¿Para qué? Para generar lo que se conoce en economía una rueda virtuosa, una rueda donde al arrancar por la cuestión de las inversiones en la obra pública, la economía, arranque la economía en general. Es decir, vean este ejemplo, obra pública. Piensen en el puente Rosario Victoria. Cuando se hizo ese puente, imaginen ustedes la cantidad, la plata por supuesto la puso el Estado, porque es una obra pública, pero es una forma de invertir para aumentar o para generar este consumo interno y hacer que esta rueda de la economía arranque y circule, la rueda de la economía. ¿Por qué? Porque cuando se hizo este puente Rosario Victoria, supónganse ustedes que se emplearon 3.000 obreros, y esos 3.000 obreros, a lo mejor muchos estaban sin trabajo, o tenían un trabajo menos importante, digamos, o no tan constante, sino más informal, y al tener este trabajo que duró tantos años, generó también en sus familias, o sea, imagínense, 1.000 obreros, multiplicamos por un promedio de 4, involucra 4.000, 5.000 personas que entran en este circuito económico gracias a los nuevos ingresos que tienen por este trabajo, y este obrero ahora puede comprarle zapatillas a sus hijos, puede comprarle ropa, puede salir una noche a comer una pizza a la Avenida Pellegrini o al centro de Baigorria o a San Lorenzo, puede cambiar el auto o le puede comprar cubiertas nuevas y carga nafta, y así la rueda de la economía va involucrando a los distintos actores y arranca. Esa es la lógica del circuito keynesiano. Lograr que a través de la obra pública
aumente el consumo y la economía mejore a partir del ingreso y de ponerle plata al obrero en el bolsillo para que pueda consumir, ¿entienden? Eso es lo interesante del peronismo. Entonces yo las aliento ahora para que ustedes puedan trabajar con tranquilidad, busquen sobre el peronismo lo que puedan, pero básicamente me interesa que busquen y lean las bases, cuáles son las bases ideológicas, más o menos orientadas a partir de lo que les dije, las bases ideológicas del peronismo y cómo Perón apunta u ordena o trabaja la cuestión de pensar su proyecto político a partir de, por ejemplo, lo que él llamó el consumo y el mercado interno. Busquen solamente estos conceptos, vayan leyéndolos con tranquilidad, hagan un cuadrito si quieren. Me interesa eso, que si quieren puedan hacerlo en un cuadro, como les he mostrado yo, o sea, un cuadro sinóptico básicamente sería esto. Supónganse que ustedes quieren hacer bases ideológicas. Bueno, las bases ideológicas, entonces ponen, por un lado, la doctrina social de la Iglesia, basado fundamentalmente en las políticas sociales, que tienen que ver, por ejemplo, con subsidios o qué sé yo, lo que sea, van armando el cuadro. Por otro lado ponen el keynesianismo, y sobre el keynesianismo hablan de la obra pública. Si es que lo quieren hacer en un cuadro, si no simplemente lo leen o se lo descargan y lo tienen guardado. O sea, me parece importante que lo vayan leyendo nada más. Básicamente esas dos cositas que les dije sobre el peronismo. En la próxima clase vamos a retomar y vamos a profundizar un poquito más sobre el peronismo. Pero recuerden que venimos en esta secuencia de década infame, donde hay un gobierno conservador y liberal, es decir, que la economía está librada a los vaivenes del mercado, o sea, la famosa teoría del mercado. El Estado no interviene, salvo la excepción que vimos en la década infame, ¿no? de la famosa ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Para reemplazar los productos que no venían de afuera, salvo en ese sentido. Y ahora estamos entrando en la década del 40 en el peronismo, donde hay un gobierno que no es ni conservador ni liberal, un Estado, mejor dicho, que no es ni conservador ni liberal, sino es que es un Estado que se conoce como benefactor. Este tipo de estados se los conoce en política como estados benefactores, un gobierno que interviene. ¿Y por qué interviene? Interviene para tratar de regular las injusticias que se dan en la redistribución del ingreso. Por eso es fundamental el concepto de justicia social en el peronismo, ¿sí? Y además, esta expresión política representa a un grupo social que no venía siendo representado por ninguna expresión política, reitero, que es la clase obrera. ¿Ok? Bien, paramos acá por ahora. Recuerden, repasen esta clase simplemente y miren si pueden buscar lo que les comenté antes y tengan presente nada más lo que les vengo diciendo. Por lo demás, en las próximas clases nos seguimos viendo. Cuídense. Vieron que la mano parece que arranca de nuevo, así que no se relajen, manténganse protegidas, con cuidado, atentas. Y bueno, ojalá nos veamos pronto, chicas. Cuídense.